Vamos a arrancar, creo que ahí están la mayoría. Vamos a arrancar con este segundo cuatrimestre. Vamos a explicar hoy solamente lo que vamos a hacer es el lanzamiento del trabajo práctico, lo cual va a ser rápido, conciso, ya que ustedes deben aplicar lo que hemos aprendido en los trabajos anteriores. Así que daremos algunas pautas, alguna guía, explicaremos el trabajo práctico y nada más. El lunes, como sabrán, es feriado, así que no hay clases. El miércoles, a la misma hora y mediante un Meet, nos vamos a juntar todos y vamos a hacer un repaso de todo lo que se abordó de manera general en cuanto a este primer proceso de relevamiento y tratando de desglosar y hacer un mapeo de todas los pormenores o los subproblemas que hacen a la necesidad planteada en el trabajo práctico. ¿Está bien? Imagino que lo que estoy diciendo no es nada extraño, ya que es lo que hemos hecho en el trabajo práctico anterior. Ahora, paréntesis, y quiero hacer una salvedad con respecto a la entrega de los trabajos prácticos y a la modalidad. A ver, los trabajos prácticos hay una fecha, un horario y una tarea para ser entregados. Pasada esa tarea, el trabajo, porque la verdad que es bastante molesto que yo el día que tengo que ponerme a corregir trabajos, tenga que contestar un montón de mensajes y de correos personales explicando diferentes motivos. No importa qué, ni cuáles son los motivos. A ver, siempre los trabajos tienen el tiempo suficiente para generar un trabajo, para generar el trabajo y para poder enviarlo. Entonces, si el trabajo no se entrega porque no llegaron, ustedes quedan de manera condicional en la cursada. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes, hasta que no se pongan al día con la materia, es decir, que ese trabajo sea entregado, que la próxima instancia es un recuperatorio, esa persona está condicional y por ende está a punto de quedar libre. ¿Estamos? Así, cortita y al pie. Con esto no estoy queriendo decir que ni dejan de cursar ni que pierden la cursada. Pero tampoco me gusta que empiecen a pasar la pelota con problemas personales de que no lo pude enviar por este motivo, por aquel, por lo otro, porque se me rompió algo, porque se me rompió el otro. Y la verdad, gente, todos tenemos, si yo me tengo que poner a responder a los 70 alumnos, 80 que están cursando, imagínense, es muy difícil llevar así una materia. Entonces, aquel que no lo pudo enviar, yo diría que hizo mal, porque lo que explicamos la vez pasada fue que si no tienen algo o no llegan con la entrega completa, hay un desarrollo hecho. Y eso no es que no lo tienen hecho, pues se supone que fueron corrigiendo, que fueron trabajando con los docentes en grupo. Entonces, mínimamente suben eso y eso ya les da la posibilidad de tener el presente en la entrega y decir, bueno, esta persona obviamente no cumple con los términos de entrega porque le faltan las láminas finales, por ende tiene que ir al recuperatorio. Y a nosotros se nos hace mucho más fácil a que me pasó esto, llegué tarde, me pasó lo otro. No, no es así, no es así. Hubo un mes para preparar una entrega que eran 4 láminas y una maqueta. Entonces, más allá de los problemas que uno les puede pasar y los puede tener, yo quiero que entiendan esto. Era una entrega con poco contenido. Entonces, no podemos estar haciendo un sinfín de vueltas de mandarme correos personales, de mandarme la entrega por el correo porque no llegaron a entregarla, porque la próxima no los voy a aceptar directamente. Entonces van a quedar condicionales. No voy a hacer como esta vez que dije, bueno, envíalo y la entrega está fuera de término. No, directamente quedan condicional y se tendrán que poner al día en el recuperatorio. No van a tener posibilidad de ser corregidos
y de poder en el recuperatorio volver a entregar con una corrección. ¿Está claro? Porque si no es injusto para todos. Es injusto para aquellos que entregan en tiempo y forma y que a lo mejor le faltó algo o dedicarle un poco más de tiempo a la entrega por esto, por aquel motivo, pero cumplieron. Porque yo dije, y no es ponerme la gorra como la tengo puesta, de que si no entregan, uy, quedan afuera. No, quiero que se entienda, y lo hemos explicado, que ustedes están estudiando una disciplina que trabaja con la premisa del tiempo. El tiempo es parte de ser un profesional en el diseño industrial. Ustedes toda la vida van a tener que depender de tiempos y de entregas. Entonces, esto también hace a la nota y esto también es parte del aprendizaje, de organizarse, de ordenar el trabajo de ustedes, de ordenar el trabajo con las otras materias que tienen, con los presentes. Porque si yo tuviese que poner hoy el listado de aquella gente que tiene presente y que no tiene presente, hay muchos que están en deuda ya. Pues hay mucha gente que ha tenido muy poca participación y sin embargo entregó, va a ser corregido y el trabajo va a ser evaluado. Todo eso lo estamos considerando, todo eso es parte de la nota. Así que después no se sorprendan cuando vean una nota y digan, ¿por qué tengo esto? Y capo, o capa, sí, tuviste, estoy dando un ejemplo, ¿no? De 4 clases, corregiste una y es evidente que no podés tener una buena nota. ¿Cuál fue tu proceso y tu seguimiento en la cursada? ¿Estamos? Quería aclarar esto porque si no después empiezan a las dudas y, profe, ¿por qué me saqué esta nota? ¿Por qué esto otro? Entonces, ojo también con las faltas, ojo con las ausencias extensas. Yo puedo entender y todos estamos cansados de esta situación de virtualidad. Lo entiendo. Yo la verdad que tengo las tarlipes por el sopi ya con esta situación. Lo entiendo. Y creo que eso no pueden decir que no somos comprensibles. Y no somos comprensivos ante todas las circunstancias que ustedes a veces nos dicen, y me pasó tal cosa o esto, o me falta la conectividad y no me puedo conectar hoy. Entonces, creo y creemos que hemos sido de darles la posibilidad de que corrijan de todas las maneras que puedan. Si no pueden conectarse, lo mandan por el foro, lo que sea. Bueno, a ver, gente, ahora pongan un poco de parte de ustedes. Entonces, empecemos a mejorar un poco este día a día, este lazo de, y reitero, es cansador, es recansador, es tedioso, es todo lo que quieran llamarlo, pero no hay otra. Y a como vamos, este año termina así. Entonces, tratémosle de poner la mejor onda posible, de ir haciendo de a poco todo, porque si vamos de a poquito, todos llegan. ¿Estamos? No tratemos de ausentarnos tanto. Esas ausencias que vienen corrigiendo y de un día para el otro faltan una semana, que son 2 clases, no parece mucho, pero en esa semana, cuando retomamos el trabajo práctico con esa persona, estamos atrasados no una semana, estamos atrasados 2, porque están aprendiendo. Y ese aprendizaje, si no es mínimamente un contacto semanal, y fíjense lo que les estoy diciendo, semanal, se pierde, se pierde. Es muy difícil hacer un seguimiento de ustedes así y que todavía lo podemos hacer porque fíjense que los grupos que se han armado de corrección son bastante pequeños. Digo, todos tienen tiempo a corregir, a consultar, hasta poder hablar a lo mejor de algún otro tema que surge. Entonces, aprovechenlo. Más allá de que puede ser ya tedioso, reitero, pero aprovechemos la situación esta
de tener un contacto diario, al menos semanal. ¿Estamos? Ya pasamos mitad del año. No vamos a tirar a la borda lo que ya hicimos. Ahora terminemos. Es meterle hasta el final. Es un esfuerzo más. ¿Estamos? Bien. Ya en el aula, imaginen entrado, tienen el trabajo, tienen el cronograma en el cual hay una nota que dice importante y ahí especifica porque en el cronograma no estaba, entonces lo agregué. El trabajo práctico número 2, este que se acaba de entregar y que todavía no hemos terminado de corregir porque todavía habíamos tenido que recibir correos y correos de gente de esto, me faltó esto y no sé si lo envié, lo vuelvo a enviar. Bueno, olvido de todo eso. Digo, todavía no hemos terminado de corregir. Para la semana que viene ya estarán las devoluciones. El 1 de septiembre, lunes, se va a entregar el recuperatorio de este trabajo práctico. Yo diría que ya se lo anoten. Todos, pues nadie sabe si aprobó, no aprobó o cómo aprobó. Entonces, 1 de septiembre, lunes 1 de septiembre, pues no está en el cronograma. Va a ser el recuperatorio del TP2. Bien, es más, vamos a hacer lo que hicimos en este trabajo práctico. Seguramente en la semana que viene o la otra ya vamos a abrir la tarea y la vamos a dejar ahí. Aquellos que lo terminen ya lo van a ir subiendo, tranquilos, olvidándose ya del trabajo práctico número 2. Y hoy arrancamos con el trabajo número 3, que lo tienen al enunciado. En el crono. Esperen que cierro algunas. ¿Y qué vamos a hacer? Bien. Esperen que no me habilita. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo práctico? El lunes clase, ¿verdad? Entonces, el miércoles vamos a corregir entre todos y vamos a armar el mapa o el mapeo de situación de esta necesidad planteada. Y yo quiero hacer hincapié en algunas cosas, por eso lo puse visible al trabajo, porque las próximas clases vamos a hacer un breve teórico donde vamos a hablar de lo que es concepto de diseño. Nosotros le llamamos idea rectora. Lo vamos a empezar a plantear en este trabajo práctico, lo vamos a empezar a estudiar, pero lo vamos a profundizar en el último trabajo práctico del año. Pero sí, lo que queremos es que ustedes ya vayan intentando comprender y entender lo que es trabajar con un concepto y lo que es para un diseñador industrial trabajar con una herramienta muy importante que se denomina en nuestra jerga la idea rectora, idea conductora o idea conceptual. Bien, esto lo vamos a ver la siguiente clase o las próximas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el próximo miércoles? Lo mismo que estuvimos haciendo con cuando analizaron las 4 necesidades de contener, ¿no? Sal, aceite, yerba y
Azúcar. Azúcar. Bien. Acá vamos a hacer lo mismo. En ese mapeo, ¿qué hicieron ustedes? A ver, ayúdenme a recordar. Nos preguntamos cosas, profe. Bien. ¿Qué cosas? Utilidades. ¿Qué cosas nos preguntábamos? ¿Quién era el usuario? ¿Cuál era el contexto? El entorno. Bien. Bueno, acá algunas cosas definimos situación de uso, muy bien. No alcancé a leer quién lo dijo, creo Daniela. Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que a mí me importaba, pues yo podría haber dicho, bueno, hoy cada uno lee el enunciado en su casa y empieza a trabajar, se supone que ya saben cómo arrancar, pero tenía ganas de tratar de empezar a desarrollar algunas palabritas, esto de que dice tratar de interpretar estos adjetivos de manera amplia, porque va a estar relacionado y va a tener que ver con esto de que les acabo de explicar de cuando el diseñador industrial empieza a trabajar en su cabeza con un concepto, ¿para qué? Para poder construir ideas. Hasta ahora, el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, no digo que fue de manera automática, pero sí fue muy condicionado por nosotros, aunque a ustedes les parezca que no. ¿Por qué? Porque nosotros les planteábamos y les definíamos casi todo. Más allá que ustedes consideraban como que había ciertos abismos en los cuales ustedes tenían que analizarlos, tenían que estudiarlos, tenían que averiguar qué, pues nosotros sabíamos que de ahí no salían, que la información era de una cierta cantidad, que podían abordar ciertas cosas y nada más. Ahora, los trabajos empiezan, sí, a ser un poco menos condicionados y a tener que ustedes hacer un análisis un poco más, más preciso, tratando de identificar todos los elementos que hacen a ese problema o a esa necesidad, a esa problemática. No vamos a hablar de problema, sino de problemática. Por eso, ahí dice que vamos a diseñar un objeto y se acuerdan que cada vez que vamos transcurriendo que nos olvidábamos, ¿qué palabra dentro de la oración no la nombrábamos más? Qué flojito. ¿Qué era? En una ¿cómo se forma una oración? ¿Cómo se construye? ¿Mediante qué? Si yo tengo que hacer una oración, ¿qué elementos uso? Ahí tengo unos adjetivos, como dice acá. ¿Qué más? El Sujeto. ¿Eh? El sujeto. Bueno, por ahí anda, el sustantivo. Lo que da nombre a las cosas. Nosotros no le damos nombre a las cosas. Nosotros no nombramos a los objetos. Nosotros pensamos las necesidades para las cuales los objetos existen. Así es como nosotros tenemos que pensarlo. Si ustedes... porque no tenemos... Uy, perdón. Sí. Porque nos habían dicho que no dijéramos azucarera, dijéramos contenedor de azúcar, Exacto. ni yerbera. Claro. O sea, teníamos que pensar en contenedores. Exacto. Sí. Bien. Y así, esa regla no se la olviden jamás. Nunca más. Si a partir de ahora alguien va a decir, yo voy a diseñar, y podemos ponerle el nombre que sea que lo encuentren, vamos a decir, no, está mal. Ahora vamos a empezar a decir, no está mal.
Antes decíamos, no, no es así, veremos. No, ahora está mal. Nosotros no damos nombre a los objetos porque si nosotros los nombramos por lo que, como se denominan o como están identificados, directamente empezamos a pensar en objetos a rediseñar y no en objetos a diseñar. Porque el rediseño siempre tiene que ver de modificar algo existente. Y nosotros el ejercicio que estamos haciendo para aprender diseño no es trabajar sobre objetos diseñados, sino trabajar sobre ideas, sobre necesidades. Y eso es lo que se tienen que aprender ustedes. Aprender la mecánica de olvidarse de los nombres y pensar en la necesidad que cubre ese objeto. Entonces, ustedes van a diseñar un objeto en el cual, ahora, en su cabeza pueden aparecer diferentes imágenes. Bueno, esas imágenes son las palabras que van a empezar a aparecer en este mapeo de situación. Y yo diría que está bueno que, porque veo algunos que están escribiendo y otros que solo miran, y está bueno que vayan anotando, escribiendo, porque es un primer paso para que el miércoles próximo ya tengamos un mapeo en el cual cuando juntemos todo lo que todos estuvieron haciendo en su casa, algunos se olvidó de una cosa, otros se olvidó de aquello, del otro, el miércoles podemos terminar con un backup de información pareja e igual para todos. ¿Estamos? Porque reitero, la información no importa si se la pasan, si se la comparten. Es más, es un trabajo muy duro el de pasarse y compartir la información. Porque después, cada uno, la interpretación que hace de esa información es lo que nos permite obtener, si acá somos 34 personas en esta clase, va a haber 34 caminos diferentes de haber pensado una misma necesidad. ¿Se entiende? Entonces, está buenísimo compartir la información. Es más, es necesario compartirla. Nuestro trabajo nunca es solitario. Nuestro trabajo siempre es, o se abordan los problemas, siempre en una mesa de trabajo, con más de un profesional, en el cual se comparten ideas, porque cada uno tiene diferentes caminos que hace que lo que uno tiene dentro es diferente. Entonces acá dice que permita resolver necesidades de colgar, ordenar, sostener, soportar, contener, o diferentes combinaciones de las nombradas, o algo similar, porque yo digo, yo puedo colgar y a su vez ordenar, o yo puedo estar sosteniendo algo de manera ordenada. Entonces, todas esas combinaciones nos hacen ver diferentes configuraciones como posibles soluciones. Por eso dice tratar de interpretar esos adjetivos de manera amplia. Además, ¿qué es colgar algo? ¿Qué es colgar un objeto o un elemento? No sé, lo buscarán, lo pueden poner en el Google. Sí, Profe, una consulta. Nosotros el mapeo que vamos a armar, nosotros lo tenemos que ya tener como nosotros tener una idea de qué mapeo para compartirlo, o lo vamos a construir todos juntos en la clase que viene. ustedes lo van a tener que empezar a construir. ¿Lo quieren pasar en limpio? ¿No lo quieren pasar en limpio? Lo tienen que empezar a armar. Me da lo mismo si están, digo, si está en limpio o no está en limpio. Me da, y esto para todos, y esto es lo que yo ya empiezo a, me da exactamente lo mismo si lo hacen o no lo hacen. Y escuchan la semana que viene y no hicieron nada. Acá, el camino y el proceso de aprendizaje lo hacen ustedes. Nosotros estamos de este lado para compartir nuestro conocimiento, para ayudar, para debatir, para que esto se hagan diálogos nutritivos o nutridos de información. Entonces, después está quien quiere participar y quien no quiere. La intención es que esté
planteado de manera escrita, si está pasado en limpio en el Word o en donde lo hagan, bárbaro, porque ¿qué quiero decir yo con esto? Que todo lo que ustedes van ya procesando y pasándolo en limpio, pues se sabe que este método es el mismo usado anteriormente en el trabajo anterior, ¿no? Y ahí fui redundante. Entonces, ya saben que todo lo que ustedes van avanzando y van pasando en limpio es parte del desarrollo y parte de la entrega. Cada uno seguramente ha tomado su método de trabajo. Entonces, algunos lo harán en papel y después lo pasarán más adelante en limpio. La verdad, ya a nosotros eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que el trabajo, seguramente este análisis, vamos a decir, bueno, la clase que viene se entrega. Y tal vez no lo avisamos la clase anterior, porque hay un método. Y ese método a mí me permite decirles que tal vez, bueno, la próxima clase entregan el relevamiento. ¿Se entiende? Estén atentos a todas estas cosas. ¿Estamos? Se supone que ahora no nos tienen que esperar a nosotros. Estamos repasando y haciendo un ejercicio de lo ya hecho, con otra necesidad, con otra problemática, donde empiezan a aparecer otros elementos. Entonces, no es igual. Es igual el método, pero no la información. ¿Estamos? Ahora, por eso yo digo, ustedes tienen muy claro cuál es el camino que tienen que, con el cual empezar. Bien, entonces, hablamos de que hay una necesidad que es ordenar, organizar, que puede ser mediante colgar, mediante soportar, mediante contener, y eso está bueno que analicen qué significa cada palabra. El entorno va a ser el hogar. ¿Estamos? Ahora, todo el hogar, no lo sé. Para eso, en el desarrollo dice que mediante el ámbito elegido, vamos a ordenar, a colgar, a sostener, a soportar, porque también tal vez estos adjetivos, estas maneras de sostener, colgar, ordenar un elemento, tiene que ver también con ese elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes, la necesidad es que van a tener que hacer un mobiliario o un elemento. Digo un mobiliario porque también puede ser parte de ese rubro, pero sin hablar de un rubro específico, vamos a hablar siempre de un objeto. Después veremos qué es. Tal vez es algo que no sabemos. El cual ustedes van a tener que ordenar. Calzado, elementos personales, como billeteras, llaves, carteras, mochilas, en la entrada del hogar. Entonces ya no estamos hablando de todo el hogar. Obviamente que hay un número. Digo, no puede ser menos, el objeto va a contener no menos o al menos 10 productos. A ver, digo, si tengo una cartera, una mochila, tengo esperen, pues no sé quién llamaba ahí, perdón. Tengo una mochila, una cartera, hay que ordenar el calzado, hay que ver qué cantidad de usuarios son los que pertenecen a ese hogar, a ese núcleo familiar. Entonces, tal vez es un par por persona y ya ahí tenemos 3 pares. Ya 3 pares son 6 objetos. Y no olvidemos algo que no está ahí aclarado, pero
estamos viviendo un contexto en el cual esta necesidad empezó a ser como más frecuente o más tenida en cuenta. Si ustedes miran así, ponen en el Mercado Libre, ponen algún tipo de organizador para la entrada de calzado, van a encontrar un montón. ¿Por qué? Porque esto que antes a lo mejor era una... En cuanto a la usabilidad me refiero, algunas personas o algunas familias ya tenían incorporado esto de dejar el calzado en la entrada, porque, bueno, yo lo hacía. Yo no tiene que ver con la situación de pandémica ni nada. Yo era normal que llegaba de la calle, me saco el calzado y me pongo otro para estar en mi casa. No me gusta andar con el calzado que anduve por la calle dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque después uno puede andar descalzo, puede andar en el piso jugando, lo que sea, si tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, uno como que se fue acostumbrando a eso. Pero bueno, hoy vivimos una situación en la cual ya es parte de nuestro contexto, no del entorno del hogar, pero sí del contexto, diríamos, de cómo uno tiene que vivir. Y empiezan a aparecer otros elementos, como dice ahí, el alcohol en gel o el rociador para rociar los elementos. Hoy tenemos, antes decíamos que, no sé, para salir uno se ponía la gorrita, se ponía los lentes de sol. Hoy, ¿qué es lo más importante para salir a la calle? El barbijo. Bueno, empieza a aparecer otros elementos que son importantes en esta situación de pandemia. Y todo eso, nosotros llegamos de la calle, ¿y dónde lo dejamos? ¿Y cómo lo dejamos? Bueno, esa es la necesidad que está planteada en el trabajo práctico. Por eso, cuando llegamos, ¿qué nos espera para que esto quede organizado, ordenado, para que quede preparado y tal vez listo para salir a la calle nuevamente, etcétera, etcétera? Tiene que ver con esto que les dije al principio. Entender las palabras y las combinaciones, que no es todo lo mismo. Que soportar no es lo mismo que colgar, que tal vez colgar es una manera de soportar algo o de ordenar algo. Empiecen a tratar de interpretar las palabras y los adjetivos. Pues la interpretación de estos adjetivos van a ser las variables que ustedes tengan para poder diseñar. Eso les va a permitir dar un montón de información a ustedes en su cabeza y de variables para decir, ¿por qué tengo que pensar en un estante y nombrarlo? Eso es lo que está incorrecto desde nuestra profesión. No debemos nombrar las soluciones como se nombran. De última, el estante es un soporte laminar. Fíjense que yo estoy empezando a hablar con todo el vocabulario que estuvimos usando anteriormente, porque lámina hemos hablado, de líneas hemos hablado. Ahora, una sucesión de líneas, ¿también puede soportar algo? Si pongo una línea al lado de la otra. Bueno, eso es lo que uno tiene que empezar a hilvanar en nuestra cabeza, a que nuestra cabeza piense sin nombrar. Porque si nombramos, ya nos condicionamos. Si decimos estante, ya está, perdimos. En el proceso creativo, nuestra cabeza se cerró, se condicionó. Cuando nosotros incorporemos esto de la idea rectora o la idea conceptual, ahí más preguntas se les van a aparecer y se les van a formar en la cabeza. Más dudas van a tener. Pero esas dudas
es como siempre decimos nosotros. Nosotros nos tenemos que preguntar todo ¿para qué? Para que las respuestas, si yo me pregunto, la voy a contestar, porque para eso relevo información, investigo, analizo, saco conclusiones para dar respuesta a esa pregunta. Cuantas más preguntas me hice, más conclusiones tengo. Por ende, más ideas y más caminos voy a tener. Es así. Es directamente proporcional lo que les estoy diciendo. Entonces, planteada la necesidad, planteado el entorno, ¿qué más tenemos que pensar para empezar a analizar y para tener al menos, no solamente planteado para el próximo miércoles, la idea es tener planteado y ya tener alguna respuesta? ¿Qué tenemos que plantear? El hogar, el entorno está, ¿qué es el hogar? El sector está. Muy bien, muy bien. Stormageddon. Soy Nicolás. Ya Ok. sé, Nicolás. Perdón. Como decía Nicolás, él o les usuarios. ¿Estamos? ¿Cuántos van a ser? ¿O cuántos pueden ser los posibles? No es que vamos a definirlo, pero sí entender que, ahora, ¿qué nos falta? Empiecen a pensar todo lo que vimos en el anterior trabajo. ¿Qué cosas siguen siendo parte de este problema? Hay algunas cosas que no tienen nada que ver. ¿Se entiende, no? Antes estábamos hablando de un contenedor y ahora estamos hablando de un objeto que tal vez pueda contener o no pueda contener, o tal vez pensemos cómo va a contener. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Antes teníamos que pensar en cómo se comportaba el fluido, ¿no? O el elemento contenido. El azúcar se comportaba de una manera, la hierba de la otra, el aceite de otra, ¿no? Acá, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que Para empezar a mí, saber? para mí, lo que se me ocurre a mí en este momento es pensar al usuario cómo es la interacción con los objetos al entrar o al salir. Por ejemplo, si Bien, está lloviendo y tengo que entrar, que es algo que puede pasar, ¿dónde coloco el paraguas? ¿Cómo, ya me condiciona de que si el paraguas entro y está mojado, debo buscar una idea de poder realizar un objeto que pueda contener ese paraguas mojado, ya, o sea, no, es bien. un Ahora, está muy bien ejemplo. lo que decís, pero hay un paso anterior, previo. ¿Qué es primero? Primero es reconocer los elementos que vamos a ordenar, Sí. porque nosotros estamos acá dando y diciendo posibles. No estamos diciendo que van a tener que ordenar, bueno, van a tener que ordenar calzado porque es evidente que las personas en esta sociedad andamos con calzado. Tal vez en otras sociedades andan descalzos. Bueno, no se plantearía el calzado, pero acá el calzado es parte de la indumentaria que la persona lleva. Ahora, tal vez tenemos que plantear la utilización para algún abrigo o para algún elemento de protección de la inclemencia. Entonces, primero tenemos que identificar todos los elementos posibles. Después veremos cuáles vamos a organizar y cuáles vamos a darle prioridad. Pero primero tenemos que saber todos los posibles. Ahí está, listado completo de todos los elementos posibles a ordenar. Después, ¿qué? Todos ocupan el mismo espacio, todos tienen el mismo tamaño, todos tienen la misma tridimensión. ¿Hay algunos elementos que se pueden doblar? ¿Hay algunos elementos que tienen a lo mejor algún accesorio para colgarse? Es empezar a conocer cada uno de esos elementos. ¿Estamos? Entonces, yo pregunto, calzado, bien, ¿y cuánto ocupan 3 pares de calzado? ¿Saben? Y no, depende. Una bota no es lo mismo, una bota de lluvia de un niño no es lo mismo que Bueno, ahí un está, borcego de trabajo. ahí está. Ya empezamos a saber de
depende el talle o el tipo de calzado. Perfecto. Bueno. Ahora, sí podemos hacer generalidades. Un zapato, una zapatilla, esto, aquello, pueden tener más o menos tanto por tanto. Ya una bota puede tener el mismo largo, pero no el mismo alto. Bueno, empezar a entender eso. Ahora, una campera, ¿qué la agarro? ¿Un bollo y la tiro? Sí, la puedo agarrar un bollo y tirarla. Puedo... Ahora, se supone que es un objeto que va a dejar visibles esos elementos y se supone que debe cumplir con un cierto orden y una organización para que cuando uno entre al hogar no se encuentre con una primera vista desagradable. Se supone que mínimamente algún decoro debe tener ese objeto en cuanto a cómo organice. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué tuvieron cuando hablábamos de los contenedores, qué tuvieron en cuenta para los contenedores? El contenedor, el tamaño con qué respondí. Con la mano, Con el Y acá, percentil, profe. con los dedos. muy bien, ahí me gustó la palabra que usó Lourdes, percentil. Porque ahora nosotros no vamos a trabajar solo con la mano. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Con todo el cuerpo. Con la altura de la persona y Muy bien, con la altura los de las pies. personas, con el alcance que las personas tienen cuando uno está parado y necesita colgar algo o tomar algo. Entonces, hay movimientos del brazo, ya no es solo la mano, ya es el cuerpo. ¿Cuánto la persona se puede agachar? ¿Cuánto la persona puede utilizar ciertas alturas como para que sea accesible? Entonces, seguimos trabajando con la antropometría, pues ya la antropometría no solo se concentra en la mano, ya es todo el cuerpo. ¿Se entiende? Porque entonces, ustedes van a decir, no, sí, vamos a hacer un objeto en el cual voy a dar la disposición de la mochila, la cartera, para que va a ser colgada. ¿Y a cuánto la va a colgar? Y a 3 metros. Ah, que son casa de basquetbolista esa. Son todos de la NBA. Viven ahí. Bueno, tal vez para ello, en la nada. Ahora me lo ponen a mí y me tengo que subir. Tal vez me trepo y a lo mejor hacemos una pared en la casa, hacemos una pared de esas de escalamiento y de paso hago ejercicio. Entonces, subo 3 metros, dejo la campera, bajo, hice ejercicio y dejé también. Eso también va a variar, depende del contexto del usuario, dice Sofía, porque no es lo mismo que si es una familia joven, por ejemplo, si son personas mayores, si tienen algún tipo de complicación, movilidad. Bueno, está muy bien lo que dice Sofía, está muy bien. Ahora, tampoco es que vamos a trabajar a diseñar un objeto para personas, no vamos a entrar en el tema de discapacidad, pero sí, por eso hablaba de que en los percentiles hay medidas estándares. Es como todo. Ustedes pueden recorrer, no sé, toda la provincia de Buenos Aires y van a encontrar que más o menos las mesadas de las cocinas van a andar en un rango. Bueno, porque ese rango está estipulado. ¿Se entiende? Y eso está normalizado. Ahora, es más o menos, no es una medida exacta. Si nosotros trabajamos sobre esos parámetros, van a estar correctos porque vamos a trabajar sobre los parámetros que nos dice los percentiles. ¿Ustedes sabían que ahora se está empezando a hacer nuestra propia información en cuanto a los percentiles a nivel nacional? ¿No sabían? Bueno, hay un proyecto en el cual,
por suerte, para los diseñadores industriales, y no solo para nosotros, sino para arquitectura, para todo lo que tiene que ver, indumentaria, todo, vamos a tener nuestra información nacional. ¿Cómo es la escala de percentiles argentino? Porque nosotros casi siempre hemos trabajado con el europeo, que como nosotros tenemos una cierta descendencia de se ha considerado que los percentiles europeos somos lo más... Los yanquis no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros, con respecto a ellos, somos chicos. Somos de percentil. Hablo a niveles porcentuales generales, ¿no? Después tenemos ese 5% que es diferente. Bueno, pero... mira, ahí lo puso Julio al link. Para que investiguen, porque digo, eso es parte de nuestra disciplina. Profe, ahí aprovecho, porque también se puede participar. Fíjense que Sí, no sé si en todos lados pueden está colaborar con las medidas. Ahí, la idea es que sea un banco de datos eso, entonces que cada uno aporte información para que se vaya construyendo. Seguramente eso entrará a una planilla, algún banco de datos en lo cual lo irá secuenciando y empezará a generar los gráficos. Importantísimo, le digo que es una información que parece sonsa, pero para nosotros es lo más. Nunca tuvimos esa información a nivel nacional. Bien. Obviamente, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a empezar a recopilar información, hacer este mapeo de situación, todo en hojas A3. Ya la hoja 4 no existe, todo en hoja 3. Lo vamos a ir armando, lo vamos a ir construyendo. A medida que uno va construyendo y va armando, si ya lo va armando, digo, no va acumulando esa información y la hace en el papel higiénico, lo hace en la servilleta de papel y después dice, lo paso, ya arrancan a hacer la entrega desde ahora, reitero, eso es estar organizados. ¿Está bien? Ahora, si ustedes empiezan y son caóticos para trabajar y desordenados, y anoto acá, no, lo hago en el cuadernillo porque yo me llevo bien, bueno, sepan que después la información se pide de una manera y es esa la forma. ¿Estamos? Y esto también tiene que ver con nuestra disciplina. Incluso, Las Fede, entregas, sí, perdón, las entregas, cuando uno tiene que presentar en una licitación o en un concurso o en lo que sea, te dicen cómo, no lo elegís vos. ¿Está bien? Y eso muchas veces pasa que si uno no lo respeta, directamente queda anulado el proyecto y listo. Ni participaste. Y te van a decir, pero ¿cómo? Pero si está el trabajo, muchacho, hay una norma, una forma, una manera, un formato, hay que respetarlo. Bueno, esto, más allá de todas las libertades que ustedes tienen de que acá, en realidad, nosotros le decimos que tiene que estar en una 3, siempre en lo posible la lectura, si se usa una hoja paisada, queda mejor, es mejor. Apaisada, es decir, de manera horizontal. Después le pueden dar fondo, no le pueden dar fondo, le hacen un marco, no le hacen marco, le ponen florcita, no le ponen florcita, cada uno queda a su criterio. Después tienen toda la libertad del mundo a hacerlo. Lo único que estamos diciendo es que empecemos a ser ordenados y que esto, ya desde el principio acostúmbrense a trabajar de esa manera. Porque es alivianar el tiempo posterior. Y el tiempo después es cuando tienen que hacer la entrega, no cuando se tienen que poner a pasar en limpio. ¿Se entiende? Entonces, no sean cabezones y que después se le acumula todo el trabajo y dice, tengo que pasar en limpio y a su vez tengo que hacer la entrega. Ah, y bueno, uno se los dijo. Después, cada uno toma la libertad y el camino que quiere. Sí, Julia. no, sumando a esto que decías en que sean ordenados,
les recomendamos que se hagan un punto, como toda la cantidad de información que van a estar recolectando en esta primera instancia es mucha, que una buena forma de arrancar es hacerse un punteo de preguntas o cosas que tienen que empezar a analizar y ordenarlas, para después sí empezar a buscar toda esa información. A puntear me refiero a decir, bueno, ¿cuáles son los ámbitos del hogar? ¿Qué objetos encuentro en cada ámbito? ¿Sí? ¿Cómo se organizan esos objetos? ¿Qué dimensiones tiene? Puntearse, porque si empiezan a juntar la información, después es más difícil con toda esa cantidad de info ordenarla. Entonces, si se puntean y después la van plasmando, les puede resultar más fácil. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Yo tenía una Bien. consulta. Sí, Nicolás. Em, para las entregas finales, ¿ya deberíamos empezar a dejar de usar Word y empezar a usar PowerPoint para hacer láminas directamente? ¿O podríamos seguir usando Word? Nah, si lo trabajan, a ver, yo lo único que digo es que el Word es un programa que muchas veces les complica diagramar, diseñar, ordenar la información, porque ponen algo, se les corre y terminan insultándolo al programa, pobre, y el programa no está pensado para eso. Tal vez el PowerPoint, eso es un poco más, es más dinámico. No digo que el PowerPoint, a ver, yo creo que ya lo repetí. Me parece que un programa como el Corel es un programa más que sencillo y que ustedes para eso les va a servir un montón. Ahí puso Julia PowerPoint, que está bien. Yo arrancaría con ese si es que les cuesta los programas. Después seguiría con el Corel y último Illustrator. Como lo puso Julia, está bien, porque, a ver, me parece que el Illustrator es un poquito más complejo en cuanto a entender la dinámica. El Corel es muy simple, es muy sencillo, es muy sonso. Ahí les pone Julio el Inkscape, que es un programa libre. Los otros lo tienen que conseguir, no, tienen que tener la licencia o bajarlo de manera ilegal. Pero yo digo que si pueden empezar a migrar a estos otros programas, es mejor para ustedes. A mí es lo mismo. Mientras esté presentado y esté bien presentado y la información se entienda, ustedes lo entregan en PDF. Entonces, un Word, si lo pasan a PDF, lo que yo estoy pensando en ustedes, en la dinámica y en lo fácil. Tal vez pueden perder, decir, uy, pero tengo que aprender un programa, pero tal vez el programa, el Corel, les lleva menos tiempo del tiempo que van a perder en armar el Word. Salvo que el Word lo manejen de taquito, no lo sé, pero sabemos Sí, hasta todas ahí las, tiene ¿cómo es? instrucciones para trabajar gráficos el Word. Entonces, No es para eso. El Word se pensó como un elemento para monografías, para informes, Es un y procesador de escrito. texto nada más. Y escrito, ni siquiera hasta se complica cuando ponemos alguna imagen, que te lo cambia, pero bueno, si son imágenes, ahora cuando nosotros estamos hablando acá que empezamos a trabajar con muchos gráficos, con muchos esquemas, con mucho, me parece que tenemos que migrar a, miren, ahí los chicos le pusieron, bueno, Pablo puso ahí el InDesign, hay múltiples, y muchas páginas libres, digo, que se crean un usuario y lo utilizan. Empiecen a experimentar, a ir probando, porque ya les digo, tal vez, es decir,
estoy perdiendo tiempo en aprender un programita, pero el programita después les resume un montón de tiempo cuando tienen que armar la entrega. Y eso se termina compensando. ¿Estamos, Nico? Mirá todos los que ahí pusieron. Hay un montón. Genial. Yo iría por ese orden. PowerPoint, Corel, bueno, y después los que pusieron de manera libre, esos son sencillos también. Algunos son como formato... No, como como el core. formato más de presentaciones o de guardado online o de nube. Y en cambio, si es una cuestión de programas para empezar a trabajar diseño, digo, cómo diagramar un panel en el cual yo pongo una imagen y esa imagen la puedo mover donde quiero, le puedo poner una figura detrás, adelante, sombras, esto, lo otro, vamos por ahí, por el Corel y el Illustrator. En ese Sí, orden. yo había propuesto enseñarles algunos de los programas, pero se complicó un poco para organizarlos. Vuelvo a repetir, si quieren, podemos hacer algo por Zoom. También no es tan complicado usarlos. No, a ver, miren, Pablo ahí está dispuesto a prestar de su tiempo. Ahora, si uno va al YouTube y pone Corel, cómo abrirlo, cómo esto, digo, está todo, ahí está todo. Es más, hasta están todos los tutoriales que nosotros hemos creado, porque yo doy en segundo año, doy Corel. Entonces están todos los tutoriales en YouTube. Pero bueno, no se lo voy a pasar, Perdón, porque pues Fede. si no le estoy dando la materia antes, nada, mentira. Si quieren, búsquenlo. Paralelamente, Sí. Pero ¿cómo es su canal, profe? ¿Eh? ¿Cómo es su canal? No, Sí, yo no YouTube. tengo canal. Tienen que Yo- suscribirse y darle like. No tengo canal yo. En realidad el canal es del otro docente que está conmigo. Vivo de likes yo. Ahí pone Diego. Si no, no como. Me tienen que poner mucho like. Ahora, otra cosa como dice Diego. No se olviden del papel y lápiz. Esto estamos hablando para el Corel, todo esto para armar las entregas. El boceto de las propuestas, eso no se cambia, no se tranza, nada. Eso sigue siendo a mano. A lo sumo, aquel que sabe manejar un programa y puede hacer una perspectiva. El Corel, si saben dibujar en vectores, pueden hacer perspectivas. Pero digo, eso para lo que es entrega. Para lo que es desarrollo, lápiz y papel. Y vamos a seguir corrigiendo así. ¿Estamos? Bien. Profe, una pregunta sobre el trabajo. Habla Pregunte. de las necesidades de ordenar, de contener, puede ser, y otras más. Y luego nombra como las carteras, las zapatillas. Eso nosotros tendríamos que elegir una o nuestro trabajo tendría que desarrollar todo eso, dibujar todo eso para que pueda contener, por Nosotros, ejemplo, la esto es lo mismo. cartera, las zapatillas. Las respuestas las tienen que encontrar ustedes. Ahora, yo digo que ustedes van a hacer un objeto que ordene los elementos en la entrada del hogar. Ajá. Ahora, hay un Sería funcional. sinfín de lista, hay un sinfín, ¿no? Ahora, Sí. nosotros le vamos a poner después, una vez que analicemos, vamos a ponerle límite a eso. Pues si no, terminamos construyendo, y para que se entienda la metáfora, un ropero en la entrada del hogar. Y no es así. Claro, Vamos sí, a hacer un objeto que contenga cierta cantidad de elementos. Ahora, los elementos los van a disponer de ustedes según ¿qué? Según el usuario, según el hogar que ustedes determinen. Eso ya no es parte nuestra. Nosotros ahora estamos lanzando el trabajo y ustedes tienen que investigar
un montón de cosas. Tienen que empezar a observar. Digo, ¿es el mismo comportamiento que si en el hogar vive una pareja a que si vive una persona sola o que si vive una familia con 10 hijos? Y no, Bueno, ok, listo, tenía esa duda. está el Gracias. problema planteado, está la necesidad planteada, están algunos ítems planteados. Ahora, el resto lo tienen que empezar a investigar ustedes, como hicieron con el contenedor de aceite, de yerba, de azúcar. Ok, ¿Ah? sí, gracias. Bien. Tal cual, dice Daniela, así como fuimos tomando decisiones por cuál producto contener en el TP anterior. Exacto. ¿Dudas? ¿O algo que quieran decir? No sé. Me fui de vacaciones, descansé mucho, no sé, o no descansé nada. Bueno, no hay nada para decir. ¿Está todo entendido? Miren que el lunes no tenemos clase, así que el miércoles nos Una vemos. última cosa. Una Sí, última cosa Nico. que quería preguntar. ¿Podemos trabajar con mecanismos? Porque yo estaba pensando que en un perchero de puerta que tienen como manitos Mal, donde podés. mal. Ah, Estaba pensando en ese como un ejemplo. pero ¿por qué me eh, hablas de perchero? y- Primero, ¿Cómo? digo, muy bien, dijo perchero, te está retando Daniela. Yo Ah, bueno, traduzco lo que dice perdón. Daniela, dijo perchero, error, mal. Te vamos a ir a buscar a tu casa. Bueno, perchero no, el punto. Estaba El punto, pensando, pará, ahora, podía. hablando en serio, me parece, y eso es lo que siempre les pasa, y está bien que les pase, pero es lo que no tiene que pasar, a ver si se entiende en este juego de palabras. No tenemos que acelerarnos y ya pensar en los resultados, porque los resultados lo que nos hacen pensar es en los objetos que ya están planteados, en los objetos que existen, y eso es lo que está mal para un diseñador. Vos primero tenés que saber todos los elementos y quedarte con la acción de colgar, no con el perchero, porque el perchero lo podés resumir en todos los antecedentes que hay. Y tal vez en este proceso de creatividad, si vos te quedás solo con la manera de pensar de cómo yo podría colgar un objeto, tal vez puedo plantear que el calzado puede ser colgado. Y vos decís, pero nunca he visto un calzado colgado o sí he visto un calzado colgado. Y te lo preguntás. Entonces, el ejercicio es no acelerar el tiempo ni el proceso, ni el método. ¿Qué les pasa? Está bien que les pase, pero traten de hacer un freno inmediatamente y decir, no, pará, voy a ir que me están pidiendo. Voy a cumplir con el ejercicio. ¿Saben por qué? Porque es la única manera, y ustedes dirán, pero acá nos estás condicionando. Y sí, como ustedes están aprendiendo a diseñar, nosotros de alguna manera los tenemos que frenar en esta etapa. Porque ese ejercicio les pasa a todos. Todos los que están comenzando a ser diseñadores piensan ya en la solución. Y no es así. Te tenés que quedar. Distinto es el ejercicio que uno tal vez hace con poquitos años de experiencia, no así mucho, pues si no se nos delata la vejez, pero con algunos años de experiencia, entonces ese ejercicio lo hace automático. Bueno, pero para que ese ejercicio y esa cabeza piense de la manera que tiene que pensar un diseñador sin condicionarse, no lo hagan. Entonces, remítanse a la necesidad, a entender el todo de la problemática, de la necesidad. A entender el todo. Una vez que entienden el todo, te vas a dar cuenta que no era necesario pensar en el perchero. Incluso, Fede, te agrego, piénsenlo como la situación de estar involucrados en el hogar, que es el ámbito que les toca, y buscar cuáles son las diferentes oportunidades de diseño que aparecen, ¿sí? En esta búsqueda de necesidades es
¿Dónde hay una oportunidad para diseñar? En cambio, si nosotros pensamos ya en un objeto, no hay una oportunidad de diseño, ya hay algo que ya está resuelto. En cambio, nosotros como diseñadores buscamos una oportunidad donde aplicar una solución, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí, me puso Nicolás. Bien. ¿Quién puso que está a favor de la silla para colgar la campera? ¿Pilar? No, en realidad era un chiste. Hace años Mira. que tengo que hacer un perchero y no lo hago. Cuando yo en mi casa materna y Pilar, perchero por todos lados. Pilar, a ver, Pilar, espera un poco. ¿Por qué decís perchero? ¿Qué significa? No, a ver, en o sea, no Que lo lo va a digo ir en a el comprar, contexto. no lo va a diseñar. Claro, a ver, no, lo armar, iba a agarrar unos tiradores viejos y iba a armar un perchero, no en el contexto de la clase, sino de venir Pero respondeme pensando... lo que te estoy... Pilar, respondeme lo que te estoy preguntando. ¿Por qué le llamás percheros? ¿Para colgar perchas? No, es la costumbre. Es para colgar bueno, camperas y no mochilas. ¿Vieron cómo muchas las veces las palabras tampoco están bien utilizadas? Por eso, cuando les dije, definan los conceptos, digo, busquen la definición de lo que es contener, de lo que es colgar, vean qué palabras son sinónimos o son similares, que no es lo mismo. Digo, ese ejercicio empiecenlo a hacer porque les va a servir para la próxima etapa que viene de hablar de esto del diseño, de pensar en una idea conceptual y cómo construirla misma, que no es nada fácil y que es lo que a nosotros nos permite poder trabajar sin tener parates en cuanto a esto de que cuando al principio hablábamos de esperar a la creatividad, no, el diseñador no espera la creatividad, el diseñador la construye a la creatividad. ¿Cómo? Con herramientas, con ejercicios. Los vamos a ir a empezar a aplicar despacito, vamos a ver un poco de teoría, vamos a ver un poquito de cómo esto se construye, porque lo esencial, es lo elemental. Esto es lo que nos diferencia de un oficio. Esto es lo que nos marca diferencia con una persona. Porque si nosotros nos queremos comparar con un carpintero, perdemos. Salvo que sean carpinteros también. Si nos queremos diferenciar, no sé, de un herrero, perdimos. A ver, vas contra la experiencia de una persona que está todo el día trabajando con eso. Entonces, desde lo constructivo, digo, desde el método constructivo, técnico, perdimos. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de que ese objeto que hace el herrero o el carpintero tiene una diferenciación en cuanto a que está diseñado? Y por eso cuando hablamos de que el objeto está diseñado, tiene que ver con esto, con el que tiene detrás de ese objeto plasmado en una tridimensión, hay una idea. Una idea que se puede ver o que no se puede ver, que se puede percibir o que no, pero que sí sirvió para que aparezca eso. Esas son diferencias en cuanto a cómo se usa una idea conceptual. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero digo, empiecen a ser más sensibles con las palabras. No se queden con que la definición dura, con Ahí, solo la definición del diccionario, con Lucas, la combinación de palabras, sí. Lucas puso, imagino a modo gracioso, armar un contenedor de perchas. Está bien. Ahora, nuestra tarea para despojarnos de eso que nos condiciona, quizás sea pensar de dónde viene la palabra percha. Percha. ¿De dónde viene? ¿Cómo se dice en otro idioma? Busquen, a ver si están conectados, busquen, ponga algunos percha y a ver qué les dice. Entonces, ¿y qué pasa cuando desarticulamos un poco eso y pensamos en la necesidad o en la solución que este elemento, que llamamos vulgarmente percha, viene a resolver? ¿Qué es lo que viene a resolver el elemento comúnmente denominado percha?
el sostén, el soporte de prendas de vestir que tienen una forma predeterminada. Prenda de vestir que tiene la forma, por lo de pronto, del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, estos elementos, de alguna manera, recrearían o intentan recrear para que esa prenda de vestir no se deforme un soporte, un sostén. Ahora, yo les digo, dibújenme una percha y seguramente ustedes me dibujan el alambrecito con el ganchecito. Ahora, ¿es la única manera de sostener prendas de vestir que van a descansar o a reposar 12 horas en el cuarto o en un lugar cerrado, protegido, hasta que el otro día me la vuelvo a poner? O por ahí está, como el otro día, una camisa mía que estuvo 360 días en la camisa, en el guardarropa, porque usé camisa después de un año. Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿De dónde partimos? La prenda de vestir ya la tenemos. Esa prenda de vestir va a estar guardada, va a estar sostenida, va a estar soportada. ¿De qué manera? ¿A través de qué elementos? ¿En dónde? ¿Es lo mismo el placar en el cuarto donde uno duerme que en la inmediatez de la puerta de salida? Miren todas las preguntas que hay. Y percha, desde lo coloquial, también tiene otros significados en nuestro dialecto, en nuestro vocabulario, ¿o no? Nunca le han dicho, que percha, mirá, que percha. Papá, mirá que percha. Papá, mirá, en qué percha. No, pero eso se cayó una sota, señor. Estos son chicos. Es muy antiguo lo que Eso es el Estás hecho lunfardo percha, como así. argentino viejo, profe. Hoy en día dicen Bueno, miren, ahí Hecho Daniela, percha. que no sé si se está dirigiendo a mí, dice, estás hecho percha. También. También, gracias Daniela, ¿eh? Me hiciste ver la realidad. Bueno, sos el más no, grande de la dice. cátedra. ¿Eh? Sos el más grande de la cátedra, ¿no? Sí, seguro. ¿Y Naranjan? Bueno, ¿estamos? ¿Sabemos lo que tenemos que empezar a hacer? Mirá Daniela cómo está reculando en OJ. Sí, fue un ejemplo, sí. Yo ya noté, Daniela. Daniela Ramos. Daniela. Puse. Y mirá el otro cómo la mandó al frente, ¿no, Daniela? Ah, no, está bien. Listo. Nicolás, aportando ahí, bien. Sigan, que nos Listo. divertimos. Bueno, si no hay dudas, empiecen a observar todos los subproblemas, empezar a hacer el mapeo de situación. Tampoco está mal que empiecen a observar los antecedentes, qué elementos existen en el mercado y pueden empezar a analizarlos desde las cuestiones formales. Digo, cómo están constructivamente armados, son estructuras, con elementos laminares, lineales, no me importa la materialidad, no importa si es de madera o es de metal, si lo quieren lo pueden agregar, pero digo, pensemos de lo formal, pensemos de las respuestas que nos dan en cuanto a la necesidad a cumplir. Digo, mirá, este soporta la campera con un elemento tipo gancho. Pero este no es un gancho, este es una línea muy cortita. Este, mirá, no tiene nada, parece una figura circular en la cual, qué sé yo, trabajen analizando los objetos con la información que ustedes saben. ¿Estamos? Con la información que ustedes y nosotros hemos venido conversando. Porque después salen con que, y sí, está hecho de acero inoxidable. ¿Y qué les sirve a ustedes si está hecho de acero inoxidable o de qué está hecho? Lo importante es saber las cuestiones formales, las cuestiones de estructura. Hemos estado trabajando con estructuras. Bueno, vayamos por el camino que conocemos. Y eso les va a dar información. Si no, es lo mismo que la nada. ¿Estamos?
y hagan esta lectura, este recorrido por la dinámica en el hogar en el que se encuentran, empiecen a ver estas cuestiones que tienen que ver con las necesidades en cada rincón, en la inmediatez del hogar en el que uno transcurre la puerta, entra o sale, qué sucede en ese lugar, qué necesidades, lo que estaba hablando Fede, lo que habló todo el tiempo, qué necesidades están transcurriendo ahí que uno naturalizó y ya no le dio bola, que uno pasa y qué sé yo. Bueno, ahora empezamos a detenernos, empezamos a mirar estos lugares, empezamos a ver y a analizar las cosas que uno tiene consigo y necesita dejar o necesita tomar al otro día, en ese lugar donde van a estar seguramente sostenidas, donde esos objetos personales van a estar en reposo durante un tiempo. ¿Qué sucede eso en el entorno? En el contexto de una familia, en la mezcla de diferentes elementos que pertenecen a diferentes personas. ¿Qué sucede quizás por fuera del hogar, en la inmediatez de la parte externa antes de entrar al hogar? Si existen ahí también la posibilidad de pensar determinadas necesidades que puedan ser resueltas. No se queden, si bien es importante, tratemos siempre de no pensar en uno. Obviamente que uno arranca por lo que tiene a mano, pero no diseñamos para nosotros. Tenemos que empezar a ejercitar la cuestión esta de salir un poquito de lo que nos rodea, empezar a ver un poquito más allá, empezar a hacernos más preguntas. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos que entender que la necesidad no es nuestra. La necesidad está planteada de manera genérica. Entonces, nosotros siempre vamos a diseñar para terceros, para otros. Entonces, siempre el diseñador lo que tiene que lograr es abstraerse y decir, a ver, yo no estoy resolviendo el objeto para mi hogar. No, yo estoy resolviendo un objeto el cual trate de resolver o dar prestaciones en cuanto a esta necesidad en la mayoría de los hogares. ¿Tá? Porque siempre uno tiene que pensar que el objeto se vende, tiene que ser vendido, porque si no lo vendemos, no hay una producción, y si no hay producción, no tenemos necesidad de estar nosotros existiendo. Si se vende es un producto. Claro. ¿Estamos? Entonces, el hecho de pensar en tercero no es de decir pienso en el otro, no, pienso en que ese objeto tiene que estar pensado para un gran grupo de personas o para un grupo el cual a mí me permita generar una producción. ¿Bien? Bueno. El diseño es el otro, pone López. Bien. Listo. Ya estamos arrancando, así que vamos a dar por finalizado la clase de hoy. Perdón, estoy en campaña, bueno, déjame jugar. Tienen mucho ya para empezar a trabajar, así que empiecen a ser observadores, a no dejar de lado nada, aunque parezca sonso o les parezca que esto es muy simple, lo ponen, lo analizan, lo estudian, traten de no entender, de no encarar los trabajos pensando que lo que ya saben es así. No, hagan de cuenta que no saben nada. Reitero, esto lo repetimos siempre, porque muchas veces en el ejercicio de repensar las cosas y de analizar cuestiones que nosotros por lógica o porque creemos que en casa hacemos todo bien, entonces es así, nos damos cuenta que no lo es. Por eso decimos, no tenemos que pensar en el diseño para uno. Tenemos que diseñar para la mayoría de la gente. Entonces, eso implica que hay que entender el comportamiento de la mayoría, no de uno. Porque uno puede estar equivocado. O puede tener costumbres. No implica eso que sea un equívoco, sino costumbres. Ahora, es una costumbre. No es un ejercicio el cual, y esto está muy relacionado a esto de que cuando ustedes les dijimos o les dimos el apunte al principio de año, usabilidad. Eso implica
el entender el uso de los objetos, porque uno empieza a entender la necesidad concreta que tiene la mayoría de la gente. Entonces, si uno, y que esto también se hace la inversa, investiga y pregunta y ve, vos cómo usás, cómo entras a tu casa, qué haces cuando entras a tu casa, se va a dar cuenta que tal vez hay muchos elementos de ese discurso que son de costumbres, pero hay Hábitos. otros que son en todos iguales. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Donde nosotros observamos en el discurso que se repite ese uso, esa usabilidad. Y si vemos que algo que parece costumbre también se repite, podemos dar entendido que eso ya no es una costumbre, o que esa costumbre, a través del tiempo, es parte de la necesidad. Que eso también ha sido parte del diseño o de la construcción del objeto a lo largo de la vida en el diseño. Digo, hay muchos objetos que fueron rediseñados a partir de esto que les estoy diciendo. Y que hoy uno considera y dice, ah, esto es así. No, en realidad el diseño lo que hizo fue cambiar el ejercicio de cómo la gente hacía las cosas. Somos modificadores sociales, modificadores de usos. Eso es lo que es un diseñador. ¿Está claro? Bueno. Listo. Nos vemos el miércoles. Seguramente usaremos este mismo link. Igualmente, como siempre, pondré alguna notita diciendo hoy nos conectamos a tal hora por este link. Así que, si no hay nada más, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Gracias, hasta profe. luego.